pierde, ¿sí o no? ¿Y qué tiene que hacer? Tomar una decisión. Pero ¿qué pasa? De tanto que está tomando una decisión, usted se atrasa y llega tarde, amén. Peor si tenemos esa cita importante, amén. Y sabemos que llegar tarde nunca deja una buena impresión, ¿sí o no? Amén. Nos acostumbramos, en lo único que nos acostumbramos en llegar tarde es a la iglesia, amén. Ahí sí, amén. Ahí sí no importa, amén. Ahí nos atrasamos, no importa lo que pase, amén. Entre más tarde mejor, amén. Entre más tarde llegamos mejor, amén. Peor si es un día martes, amén. Más tarde llego porque es un día de oración, amén. ¿A cuánto les ha pasado, amén? ¿O cuánto algún día se les ha pasado por su mente, amén? Es día martes, día de oración, va a llegar más tarde, no importa, amén. Y eso que no se ha perdido de camino, amén. Porque lo conoce todos los días, amén. Todos los días pasa por el mismo lugar, amén. Pero volviendo a lo mismo, amén. Llegar tarde nunca deja una buena impresión, amén. Y es una de las cosas que puede pasar cuando cada uno de nosotros tal vez estamos en cierto lugar y nos perdemos, amén. Como número 2, lo que puede pasar es que tal vez al tomar una decisión, porque a veces lo que pasa es que nosotros somos bien indecisos, amén. Hasta en los caminos de Dios nos sucede, amén. Pero ¿qué puede pasar como segundo punto? Alargamos el camino. Suele suceder, amén. Como no conocemos, yo tomo un camino y lo alargamos. ¿Y qué pasa? Igual llegamos tarde, amén. Y significa que tal vez podemos encontrar algún tranque en específico, amén. Si andan en vehículo o en donde sea, usted encuentra un tranque, amén. Puede ser de tráfico o lo que sea, y usted más alarga el camino. Y lo vamos alargando, amén, hasta llegar a donde nosotros vamos a llegar. Pero ¿qué provoca eso? Provoca una frustración, amén, en nosotros, amén. Como seres humanos, cada uno de nosotros somos buenos a frustrarnos, amén. Somos buenos a frustrarnos cada uno. Y como número 3, ¿qué es lo que puede pasar? Amén. Nos perdemos completamente, amén. Nos perdemos y no llegamos a donde teníamos que llegar. No vamos a llegar donde teníamos que ir y más nos frustramos. ¿Qué punto le gustaría mejor llegar a usted? Al número 1, llegar tarde. Número 2, alargar el camino y frustrarse. O número 3, no llegar, amén. ¿Por cuál se quedaría usted? Por ninguno. Yo quiero llegar temprano, amén. Más si es una cita con el novio o la novia, amén. Yo quiero estar temprano, amén. ¿Ah? Pero para venir a la casa de Dios no importa, alargamos más el camino, amén. Si hay un solo camino, nosotros hacemos 3, amén, y venimos más tarde, amén. Pero ya ha sucedido esto a muchos, amén. A muchas personas y aún a mí, amén. Nos suele suceder a todos nosotros, amén. Y esto le pasa, sea cristiano o no sea cristiano, usted en algún momento se ha perdido, ¿no? Pero hemos perdido, amén. Y este fue uno de los motivos, amén. Este es un breve repaso, amén, sobre el tema, amén, que vamos a llevar. Y por eso es que usted se fija y han inventaron los dispositivos con posicionamiento global, amén, que ha tenido mucha fama, amén, porque hoy en día nosotros, amén, nos ayudamos de qué? Del celular. Quiero ir a la racachaca. Ya usted le dice, a ver, a los que andan en iPhone acá, ¿cómo le dicen? Creo que se llama Siri, amén. ¿Cómo se llama? Hola Siri, llévame a la racachaca. Y ya le lleva a la racachaca, ¿no? O le dicen a Google, llévame a tal lugar, y ya le muestra las diferentes rutas para llegar a ese lugar, amén. Y a mí me ha pasado, amén. Yo lo utilizo bastante, amén, porque ando en la calle y tal vez no conozco cierto lugar. Yo pongo ahí y busco, mira, llévame a tal lado. Y ya me muestra las diferentes rutas. ¿A qué hora llego si me voy por acá? ¿A qué hora llego si me voy por acá? Amén. Pero tengamos cuidado, porque alguien decía por acá, el mismo celular te va a llevar al infierno también, amén. El mismo celular de repente no te va a llevar a ese lugar donde le pediste, amén. Porque si no, que donde nos va a llevar es al infierno, amén. Y ya lo han predicado acá, creo, amén. No me acuerdo quién fue, amén. Pero el mismo celular, si no lo utilizamos bien, en vez de llevarnos allá a la racachaca, que no nos va a llevar al infierno, amén. Cuando nosotros no utilizamos adecuadamente las cosas, amén. Pero sí se ha inventado para que nosotros pues lleguemos y no nos perdamos, amén. Y por eso quiero que hoy nos enfoquemos cada uno de nosotros en nuestro dispositivo de posicionamiento global. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos parados?
Y por eso es que quería que basemos el tema de hoy acerca del camino de la vida, amén. Yo no sé por cuál camino vamos, amén, pero sabemos que todas las personas, sean cristianos o no sean cristianos, todos nosotros tenemos dos caminos que tomar, amén. En el mundo pueden haber muchos caminos, muchas avenidas, muchas rutas, muchos callejones, muchas calles, amén. Pero para nosotros los cristianos o no cristianos, solamente existen dos caminos que tomar, amén. Solamente existen dos. ¿Y cuál camino nosotros estamos escogiendo, amén? ¿Por qué camino estamos? ¿O dónde estamos? ¿Dónde estamos posicionados cada uno de nosotros? Porque tenemos que entender cada uno de nosotros que en la vida, como le decía, solo hay dos caminos que tenemos que tomar. Y a pesar que existen numerosas calles, avenidas, si en realidad cada uno de nosotros somos cristianos, no tenemos que tener como una alternativa a los dos caminos, sino que solamente habría un camino si somos cristianos, amén. Por ninguna circunstancia o ninguna situación se tendría que pasar por nuestra mente que hay dos caminos, sino que solo existe uno, amén. ¿Y por qué camino vamos cada uno de nosotros? ¿Nos hemos hecho esa pregunta en algún día, en algún momento? ¿En qué camino voy? ¿Por qué camino voy, amén? ¿O en qué camino estoy posicionado, amén? Si en realidad voy por el camino correcto que me lleva a la salvación, que creo que todo eso nosotros buscamos, amén. Yo los felicito a todos, amén, porque hoy escogimos el camino para la casa de Dios a adorar el nombre del Señor y no escogimos el otro camino, amén. Que ya saben a dónde va o dónde está, amén. Porque hoy escogimos el camino de Dios, amén. Hoy escogimos venir a la casa de Dios, adorar su nombre, llenarnos de su presencia, amén, y escuchar la palabra de Dios, que es la que alimenta nuestro espíritu, amén, y no que alimenta nuestra carne, amén, que es la que alimenta nuestro espíritu. Entonces, para nosotros solamente existe un camino en el que debemos y tenemos que transitar, no solamente hoy, sino que todos los días, amén. Porque si somos cristianos todos los días, no solamente cuando venimos a la casa de Dios, amén. Y por eso me quería basar en ese tema el día de hoy, acerca del camino de la vida. Y para eso le voy a invitar a que ahora ahí ya tienen Filipenses, amén. Vamos a leer en el versículo 3, del versículo 17 al versículo 21. Dice su palabra ahí: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que no son enemigos de la cruz de Cristo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Sabemos que Pablo escribió esta carta investigando, amén, a la iglesia de Filipos, porque ellos estaban experimentando persecución, amén. En la iglesia de Filipos también, investigando la palabra de Dios, leía y estudiaba que existía desunión entre los líderes, amén. Y usted va a decir: esto no pasa aquí, esto pasa allá, amén. Así dice la alabanza, amén. Había desunión entre los líderes, discordia entre los miembros, amén. Y como si no fuera suficiente, amén, según estudiaban la palabra, amén, también estaban confrontando a falsos maestros, amén, falsos profetas en ese entonces, amén, que eso no es nada nuevo también para la iglesia de hoy en día, amén. En otras palabras, cuando nosotros reflexionamos en la condición que se encontraban en aquel entonces, no es tan difícil diferenciar lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias, amén. Y no me refiero solamente acá, amén, me refiero a la iglesia en general, amén. Podemos determinar que la condición en la que estaban pasando en ese entonces, en esa iglesia, también está sucediendo hoy en día en la iglesia, amén. ¿Sabe por qué? Porque de alguna u otra manera todos los cristianos sufrimos alguna persecución, amén, ¿sí o no? Sufrimos persecución, amén. Y como les dije la última vez,
recordándolo de la última vez, amén, que fue hace mucho tiempo. Hoy en día muchos cristianos están siendo desviados de la verdad de Dios, amén. ¿Por qué? Por los falsos maestros. ¿Por qué? Como le dice la palabra de Dios, por lobos rapaces, amén. Así lo dice la palabra de Dios. Pero el Señor nos dice hoy en esta hora: sed imitadores de mí, amén. Hoy en día, como les decía, y como estaba sucediendo en aquel entonces, hoy en día existen en las iglesias líderes que están completamente desunidos, amén. Y sabemos que Dios nos ha mandado a amarnos uno al otro, amén. Hoy en día, como la iglesia de ese entonces, en la congregación, existe discordia entre los mismos miembros, amén. Y repito nuevamente, la palabra de Dios nos manda a amarnos unos a otros, amén. Tal vez usted va a decir de nuevo, amén. No pasa aquí, amén, pasa allá. No pasa aquí, o no están, o no vinieron, amén. Como pasaba en la iglesia de ese entonces, también hoy en día existen los falsos maestros que enseñan las enseñanzas, amén, que no corresponden a la palabra de Dios, amén, y que tratan de usar también la palabra de Dios para tratar de engañarnos a nosotros, peor si no estudiamos la palabra de Dios, amén. Rápido nos enredan y nos envuelven y nos llevan allá, ya sabe dónde, amén. ¿Y por qué les recordaba esto, amén? Porque queramos o no, cada uno de nosotros, la mirada del mundo está puesta en nosotros, amén. La mirada del mundo está puesta en nosotros. ¿Por qué les digo esto? Amén. Porque la misma palabra en el versículo 17 dice: hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. A veces la mirada del mundo siempre está puesta en nosotros, aunque usted tal vez en determinado momento va a ponerse a pensar y va a decir: cuando hago algo bueno no dicen nada, pero cuando hago algo malo, ahí está el dedo señalador, amén. Por eso es que le digo que la mirada del mundo está puesta en nosotros. A veces nuestra actitud influencia a las demás personas, amén. Nuestro comportamiento, amén. A cómo andamos nosotros, cada uno de nosotros. Y le pongo esto como ejemplo, amén, porque a veces sus hijos, amén, los familiares, amén, los amigos, todos son influenciados por nuestro mismo comportamiento. ¿Por qué le digo esto? Un ejemplo, amén. Un ejemplo bien sencillo. Un niño pequeño, amén, que está con sus padres. Si sus padres vienen y dicen un montón de palabras, amén, barbaridades, ¿qué es lo que aprende el niño rápidamente? Aprenderá un montón de palabras, amén, porque está siendo influenciado por los padres, por así decirlo. Así pasa con nosotros, amén, con las personas que están alrededor de nosotros. Según cómo nosotros nos comportemos, amén, según a cómo nosotros demos nuestro testimonio, así son influenciadas las demás personas. Y por eso es que se escucha aquella famosa palabra, amén, para ser como Él, amén, más si saben que somos cristianos, para ser como Él, mejor ya saben qué. Y eso es lo que de ahí sale eso, amén. Pero ¿por qué camino vamos nosotros? ¿En qué camino estamos, amén? Sabemos que somos influenciados, amén. Somos influenciados nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio de Dios, y nosotros también tenemos que influenciar a los demás por medio también de la misma palabra de Dios, amén. Pero dice ahí, seguimos leyendo ahí, ¿no? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, amén. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, amén. Sabemos cada uno de nosotros, amén, y como lo repetí, amén, solo existen dos caminos, amén. Si somos cristianos, solo existe un camino, no existe un camino en el medio, solamente existe un camino por el cual nosotros tenemos que guiarnos, amén. Solo existe un camino por el cual nosotros tenemos que conducirnos, amén. Y les voy a dar un breve ejemplo acerca de eso, amén, acerca del camino, un ejemplo de la vida, amén. Si a usted lo invitan a llegar a un lugar, amén, a cierto lugar, a un cumpleaños, y usted no conoce ese lugar, a usted le van a dar una instrucción. A usted le van a, y si no conoce, digamos, la geografía de ese lugar, a usted le van a dar
a ustedes le van a decir cómo van a llegar a ese lugar, amén. Entonces nosotros recibimos esa instrucción de cómo llegar a cierto lugar, amén, y empezamos a seguir las instrucciones, amén. Pero si nosotros no estamos alertas de cómo llegar a ese lugar, lo más probable es que nosotros no tomemos la ruta correcta, amén. Y es cuando viene y nosotros nos enfadamos, amén. Pero la palabra de Dios dice siempre, amén, repitamos ahí, sed imitadores de mí, amén. Porque ¿qué tiene que ver con esto, amén? ¿Qué tiene que ver todo con esto que les estoy mencionando, amén? Con esto de seguir a Cristo, amén. Es que muchos cristianos a veces, muchos de nosotros, amén, podemos empezar a seguir a Cristo, amén. Nosotros recién venimos a la casa de Dios y empezamos a seguir a Cristo, aceptamos la palabra de Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y empezamos a seguir a Cristo, amén. Empezamos siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, las instrucciones que se lo dan en la casa de Dios en cada mensaje, amén, en cada reflexión de la palabra de Dios, y seguimos esas instrucciones. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión, que estemos en una prueba o en algo por el estilo, a veces nos quedamos en el camino de en medio. Y como les decía, nosotros normalmente somos muy indecisos, ¿no? Empezamos a seguir las instrucciones del Señor desde un principio, pero cuando llega el momento de que nosotros tenemos que tomar una decisión, nos quedamos en el camino de en medio o nos dejamos influenciar por la carne, ¿no? Y tomamos el camino equivocado muchas veces. Por eso es que usted ve hoy en día muchos cristianos apartados, amén, que ya no son cristianos, amén. Por eso es que usted ve hoy en día a muchos cristianos apartados, porque cuando llegó el momento de tomar una decisión, la decisión correcta, son influenciados por la carne. Y por aquí se me hace más fácil irme, y por aquí me voy, amén. Y por eso se apartan de los caminos del Señor. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, amén. Tenemos que tener cuidado de qué camino tomamos, amén. Porque cuando un placer de este mundo es más importante que servir y alabar a Dios, tenemos que saber y reconocer cada uno de nosotros que estamos por el camino equivocado, amén. ¿Sabe que lo que está pasando hoy, amén, es un placer nada más? Pero cuando nosotros reconocemos eso, y si nos llega a pasar y si nos pasa, esperemos en Dios que siempre sigamos por el camino de Dios, amén. Y no nos desviemos, amén. Vamos a estar en el camino equivocado, amén. Si podemos decir que no a las cosas del mundo sin titubear, tenemos que estar seguros, amén, de lo que vamos a hacer y cuál camino vamos a tomar, amén. No estemos indecisos de cómo proceder. ¿Sabe por qué? Porque si usted está indeciso, arrodíllese y pídale la dirección al Señor, que el Señor la va a dar, amén. Porque el Señor la va a dar cuando nosotros no sabemos qué hacer, amén, y estamos indecisos. ¿Por dónde me voy? ¿Qué hago? Porque cuando nos llenamos de problemas, amén, de aflicciones, o el enemigo está atacándote de cualquier manera, es donde nosotros viene y somos influenciados mucho más fácil por la carne, amén. Y por aquí se me hace más fácil y por aquí me voy, amén. Por aquí me voy a ir a divertir un rato, amén. Y ya no voy a la iglesia, ya no voy a adorar el nombre del Señor, amén. Pero la palabra de Dios nos advierte ahí en el 18, amén. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, amén. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, amén. Y Pablo advirtió a la iglesia de ese entonces, amén, como lo dice la palabra de Dios acá, amén. Y la Biblia nos advierte también a cada uno de nosotros hoy en día que no tenemos otro camino que escoger, amén. Si estamos en el camino de Dios, sigamos en el camino de Dios, amén. Continuemos en el camino de Dios, amén. Si el cristiano decide seguir a Cristo, y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, amén, ya sea porque la vida, o viéndolo de esta manera, si nosotros dejamos de seguir a Cristo, amén, ya sea porque la vida se me hace más fácil, la vida allá en la calle se me hace más fácil, amén, o por alguna otra cosa, porque tal vez voy a tener más dinero, amén, que es la atracción de muchos hoy en día, amén, nos influenciamos más por eso, amén, o porque por ahí voy a tener más dinero, amén, y decido apartarme de los caminos de Dios,
cualquier otra cosa que este mundo nos pueda ofrecer, amén, entonces en ese momento nosotros no podemos llamarnos cristianos, amén, porque nos estamos dejando influenciar por las cosas de este mundo, amén. No podemos llamarnos cristianos cada uno de nosotros, porque no se puede llamar cristiano, porque Dios, la palabra dice aquí que somos enemigos de la cruz de Cristo, amén. Cuando nosotros dejamos de servir a Dios, amén. Cuando dejamos de asistir a la congregación de Dios, amén, ya sea por dinero, por diversión, por descanso, amén, o por cualquier otra cosa, cuando nosotros dejamos de asistir a los caminos de Dios, ya no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a otros dioses, dice la palabra de Dios, y estamos siendo enemigos de la cruz de Cristo, amén. Porque hoy en día, como les decía, amén, cuando nosotros dejamos de servir a Cristo, ya sea por dinero, amén, porque en mi trabajo me dijeron, mira, te puedes hacer unas horas extras, y sabiendo que puedo venir a la casa de Dios, amén. A mí me ha pasado muchas veces en el aspecto de que me dejan tomar la decisión, amén, si quiero quedarme o no. Si la decisión me la dejan a mí, yo prefiero irme a mi casa, amén. Pero cuando ya me dicen, mira, tenés que quedarte, pues ni modo, yo me quedo, amén. Pero muchos hoy en día nos dejan una decisión, amén. Tal vez en nuestro trabajo, amén, mira, te quieres quedar haciendo horas extra, encantado me quedo, ya, aunque haya culto en la iglesia, amén, encantado yo me quedo, amén. Pero a veces a otros pues nos toca diferente, amén, que tenemos que quedarnos sí o sí. Pero a veces tenemos la decisión cada uno de nosotros y preferimos tomar la otra decisión, amén, que no conviene para nuestra vida, amén. Pero dice la palabra de Dios ahí que estamos sirviendo a otros dioses, amén. Y dice la palabra de Dios ahí, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, amén. Y una breve definición del vientre, investigando en la palabra de Dios, puede ser la parte más profunda, amén. Puede ser el corazón, amén, como la sede del pensamiento, el sentimiento y la elección, donde nosotros elegimos, amén. Si tomamos el buen camino, o nos vamos por el camino más fácil, como dicen muchos, amén. Pero lo que la palabra de Dios nos quiere decir aquí es que si nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o las elecciones nos conducen a vivir según el mundo y no según la palabra de Dios, entonces nosotros no podemos ser llamados cristianos, amén, porque somos enemigos de la cruz, amén. Todo lo que nosotros poseemos en este mundo, sabemos cada uno de nosotros que puede ser perdido, amén. Puede ser perdido de un momento a otro. Lo que tal vez nosotros no podamos perder si nosotros continuamos en los caminos de Dios es la salvación, amén, que es un regalo de Dios, amén. Pero si nosotros nos apartamos de la presencia del Señor, sabemos que sí, lo vamos a perder, amén. Pero todo lo que nosotros hagamos en este mundo, amén, lo podemos perder en un abrir y un cerrar de ojos, amén. Todo lo que poseamos en este mundo, amén. Por eso es que nunca podemos comparar lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros que hemos aceptado, amén. ¿Y qué nos ha regalado Dios? ¿Cuál es ese regalo tan grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Además de la vida, amén. Y la vida nos la ha dado Dios para que nosotros le sirvamos, amén. Para que nosotros continuemos en su camino, amén. Pero ¿por qué camino vamos? ¿En qué camino estamos nosotros, amén? Si seguimos en el camino de Dios, amén, o nos estamos desviando del camino, amén. Si seguimos en el camino de Dios, amén, pero Dios nos ha regalado, amén, algo grande y maravilloso que lo dice en el versículo 20 y en el versículo 21, amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, amén. Así que nosotros no pertenecemos a este mundo, amén. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y Dios nos ha regalado
la ciudadanía, dice la palabra de Dios, amén. Eso es lo que nos ha regalado el Señor, amén.